Durante siglos, los mapas antiguos mostraron algo que hoy resulta incómodo. Tartaria, descrita claramente como el país más grande del mundo, no era un mito ni una nota al margen. Aparecía delimitada, nombrada y reconocida en cartografías oficiales europeas, ocupando gran parte del norte de Asia, desde el mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del Océano Pacífico. Entonces surge la primera pregunta: ¿cómo puede desaparecer un territorio de ese tamaño sin dejar rastro en la historia moderna? Según la narrativa alternativa, Tartaria o la Gran Tartaria no habría sido solo una región geográfica, sino una civilización imperial avanzada, comparable a lo que hoy llamaríamos un antiguo orden mundial. Algunos investigadores sostienen que su influencia no se limitó a Asia, sino que alcanzó Europa, América e incluso Oceanía. China, India, Mongolia, Japón y Australia aparecen vinculados en distintos periodos a esta vasta estructura de poder. ¿Estamos hablando de simples coincidencias cartográficas o de un imperio global deliberadamente fragmentado? Uno de los puntos más inquietantes está en la arquitectura. En Norte y Sudamérica existen miles de edificios monumentales, mansiones, capitolios, estaciones, palacios, que ya estaban en pie cuando llegaron los colonizadores europeos. Muchos de ellos presentan un nivel técnico y estético difícil de explicar para poblaciones oficialmente descritas como rurales o recién establecidas. Y aquí aparece una duda clave: ¿por qué no existen registros fotográficos claros del proceso de construcción de la mayoría de estos grandes edificios anteriores a 1920? La versión alternativa sostiene que Tartaria comenzó a desintegrarse a través de una combinación de catástrofes y una supresión sistemática por parte de élites emergentes. Una de estas catástrofes habría sido la llamada inundación de barro, un fenómeno que supuestamente sepultó ciudades enteras bajo capas de sedimento, alterando niveles urbanos y ocultando estructuras completas. Edificios semienterrados, ventanas bajo el nivel del suelo y pisos inferiores inexplicables aparecen repetidamente en distintas partes del mundo. ¿Son simples remodelaciones urbanas o evidencia de un evento global que nunca se explicó? En los libros de historia, Tartaria no desaparece de golpe. Sigue ocupando, sigue apareciendo gran parte de Siberia, pero su carácter imperial, su tecnología y su influencia comienzan a diluirse. Porque una civilización que supuestamente nunca existió aparece durante siglos en mapas oficiales y luego se reduce a una nota marginal. ¿Quién decidió qué debía recordarse y qué debía olvidarse? Otro elemento central de esta narrativa es la supuesta tecnología avanzada de Tartaria, descrita como limpia, libre y no contaminante. Se habla de sistemas de energía inalámbrica, similares en concepto a los desarrollos de Nikola Tesla, que intentó introducir siglos después. Fotografías antiguas muestran postes urbanos, torres y estructuras que algunos interpretan como dispositivos para extraer energía de la atmósfera.
Si esta tecnología era real, ¿por qué no se desarrolló ni se perfeccionó? ¿Fue descartada por ineficiente o por peligrosa para ciertos intereses? El encubrimiento no habría sido solo físico, sino también documental. En internet circula un documento atribuido a la CIA que menciona una reescritura de la historia tártara, señalando una supresión deliberada por parte de autoridades rusas. Independientemente de su interpretación, la pregunta persiste: ¿por qué hay tantas fuentes que hablan de reescritura histórica cuando se trata de Tartaria? Este tema genera una enorme conmoción en redes y comunidades de investigación independiente. Algunos lo consideran una teoría exagerada. Otros creen que es una de las claves para entender cómo se construye la historia oficial. Lo que resulta innegable es la cantidad de vacíos, contradicciones y silencios que rodean el tema. ¿Fue la Tartaria una civilización avanzada borrada para dar paso a un nuevo orden mundial? ¿Fue la inundación de barro una catástrofe natural o un reseteo deliberado de la memoria humana? ¿Estamos ante un mito moderno nacido en Internet o ante los restos fragmentados de un pasado que no debía ser recordado? Las respuestas no son simples, pero cuando la historia deja demasiadas preguntas sin responder, dudar ya no es conspirar, es investigar. Hay muchas preguntas incómodas. Usted ya está acostumbrado a pequeñas mentiras. ¿Sabías que el hombre no fue a la luna? ¿Que el Titanic no se hundió bajo el mando del capitán de U-Suit Edward Smith? ¿Que los dueños de la nave fingieron que se hundía solo para recibir un alto seguro? ¿Que el propósito nunca fue desaparecer con algunos magnates que se opusieron a la creación de la Fed porque eran dueños de la Fed y por lo tanto no tenían que morir? ¿Sabes que la Reserva Federal es un banco central privado creado en 1913 para la emisión de divisas, el control de la inflación y las tasas de interés y por lo tanto responsable de todas las depresiones económicas mundiales y de la deuda real de los Estados Unidos? ¿Sabes que los ataques contra el RMS Lusitania, Pearl Harbor y el incidente en el Golfo de Tonkin se planearon para justificar la entrada de Estados Unidos a Vietnam a las guerras mundiales? Ese señor del bigote fue una creación de los banqueros de Wall Street para matar al mayor número de rusos y alemanes e impulsar el mito del Holocausto. Que la creación de una falsa bandera llamada Asunto Dreyfus dio lugar a prejuicios y una nueva palabra, antisemitismo, que sería muy útil para llevar lobos en la piel de los corderos. ¿Sabes que el suntuoso barco RMS Lusitania, construido por los tartarianos, fue el barco que cruzó el Atlántico más rápido y fue capturado por los parásitos y sus agentes, los hombres grises? Que la nave tenía sus motores totalmente alimentados por electricidad del éter y por lo tanto los parásitos debían hundirse 2 veces, entre comillas, para convertirse y reaparecer años después con menos chimeneas y con nuevos nombres. Que el Lusitania fue de hecho el Titanic, el RMS Majestic y el RMS Reina Elizabeth. Usted sabe que un científico nazi de élite fue llevado a la posguerra para trabajar en los Estados Unidos a través de la operación Paperclip. Que el nazi Allen Dulles fue el director de la CIA y creó la red terrorista responsable de los ataques a las capitales europeas desde 1980, conocido como la Operación Gladio de la OTAN.
que Winston Churchill causó decenas de millones de muertes y ningún incendio derribó las 2 torres en New York. ¿Sabes que no había armas de destrucción masiva en Irak? Que las intervenciones en Kosovo y Afganistán fueron para obtener beneficios estratégicos con heroína y Coca-Cola. Que los niños de Sandy Hook no murieron. Ese ISIS es el ejército mercenario establecido por las agencias de inteligencia estadounidense, francés, británico e israelí para luchar por la creación del Gran Israel. Que Gaddafi y Assad mataron a su propia gente. Que más de 80 países sufrieron la brutal intervención del Estado Profundo. Ese cambio climático significa programas de ingeniería meteorológica para causar huracanes, terremotos e inundaciones artificiales. ¿Sabes que los rastros de humo en el cielo, los chemtrails, contienen nanopartículas de aluminio que van directamente a tus pulmones? Que sostenibilidad y transparencia significan pesticidas y destrucción oculta. Que la profusión de antenas modifica la resonancia magnética para provocar enfermedades. Que los medios de comunicación distribuyen propaganda de mala calidad en forma de noticia. Que se crean miles de operaciones de falsificación para justificar más guerras, saqueos, genocidio, desplazamiento, restricción de las libertades civiles, daños deliberados a la salud, venta de órganos, tráfico de niños y enormes ganancias. ¿Y qué hay de las grandes mentiras? ¿Es posible que existan secretos aún mayores? ¿Qué pasaría si la magnífica civilización de Tartaria se destruyera con la ayuda y la planificación de fuerzas sombrías inhumanas? ¿Qué pasaría si la historia que se enseña en las escuelas es un gigantesco fraude de telenovelas con dinastías fantasmas, eventos desplazados en el tiempo y miles de años que no existieron? ¿Qué pasaría si la Edad Media fuera en realidad una edad de oro tártara que terminó hace solo 100 años? ¿Qué pasaría si la gran derrota de Tartaria se registra en la historia oficial con diferentes nombres como la caída de Troya, la caída del Imperio Romano, la caída de Constantinopla, la disolución del Imperio Otomano, guerras por la independencia de Estados Unidos, el colapso de la dinastía Qin tártara a principios de 1900, la caída del Imperio Ruso de 1917, la derrota del Imperio Austrohúngaro 1918 y la Primera Guerra Mundial 1919. ¿Qué pasaría si un gran diluvio ocurriera hace solo 150 años y el mundo fuera cultural y tecnológicamente mucho más avanzado que hoy? Si un parásito desconocido generó el cataclismo y aprovechó el caos para tomar el poder. ¿Qué pasaría si entre 1865 y 1876 nuestra antigua civilización naufragó bajo olas de más de 300 metros y ahora los edificios tienen el primer piso enterrado bajo metros de arena y lodo, cuyo vestigio hasta el día de hoy se puede ver fácilmente en ciudades de todo el mundo? ¿Qué pasa si etruscos, incas, mayas, los emperadores chinos y los faraones egipcios habían coexistido en la Edad Media con todas las otras grandes civilizaciones para formar una sola cultura armoniosa con el mismo lenguaje y ADN? Aunque ha pasado la historia con docenas de nombres inventados. ¿Y si Hiperbórea en el círculo polar ártico fuera la tierra de nuestros grandes antepasados? ¿Y si no hubiera imperios antiguos, griegos y romanos? Si los megalitos tallados en la roca son meros concretos creados por los tartarianos que se vuelve más resistente a lo largo de los siglos. Si las verdaderas pirámides de Egipto fueron desmanteladas por un ejército mercenario francés.
y el muro de China no se construyó hace 7000 años y Mao Zedong era un político liberal alemán. ¿Qué pasaría si la historia de Gran Bretaña fue robada a la historia tartariana para que la insignificante isla adquiriera la brillantez que nunca tuvo? Albion era una tierra de ladrones y piratas. Si el rey Jorge VI era el duque de Clarence muerto y fue coronado 2 veces con nombres diferentes. Si el zar Nicolás II de Rusia era su hermano que huyó a Londres después de ser asesinado por los bolcheviques. Si ambos eran hijos de Roosevelt, 2 veces presidente de los Estados Unidos con nombres diferentes. ¿Qué pasaría si algunos comerciantes germano-holandeses y agentes financieros imperiales se hubieran rebelado contra la Gran Tartaria y decidieran crear países, mafias y monarquías donde pudieran reinar y esclavizar al resto del mundo, llamándose a sí mismos los elegidos, los iluminados? ¿Qué pasa si Historia es una novela intrincada, escrita e interpretada por personas muy extrañas? Y si estas personas se encuentran en fotografías contemporáneas que usan ropa vieja y otros disfraces para fabricar personajes históricos inexistentes y familias fantasmales. Si todo esto tiene el propósito de llenar el vacío de nuestro pasado y nuestra historia totalmente destruida, ¿qué pasaría si pudieran vivir más que nosotros? ¿Qué pasaría si las edades oscuras fueran el apogeo de la cultura tartariana avanzada cuyos rasgos se desarrollaban sistemáticamente? Borrado por la dinastía calvinista alemana Romanov, Sage, Coburg y Gotha, de la casa de Wettin. Si el príncipe Alberto fuera el magnate Cecil Rhodes, Teddy Roosevelt y la reina Victoria. Fue Henry John Temple, el tercer vizconde de Palmerston. ¿Qué pasaría si la verdadera y única revolución francesa ocurriera después de 1870 y Napoleón III fuera un simple pintor sin talento llamado Alexandre Cabanel, que huyó a Inglaterra con sus pinceles después de entregar a Francia para el recién formado Imperio Alemán? Y si Alexei Nikolaevich, el Cesarevich de Rusia de la casa de Romanov, asesinado en 1918 por los bolcheviques según la narrativa oficial, ha gobernado Rusia desde 1917 hasta 1980 con nombres de Alexander Kerensky, Alexei Kosygin y Joseph Stalin. Y si Einstein, Poincaré, Faraday, Marconi, Hertz y Maxwell, entre otros, fueran personajes interpretados por algunos hombres grises que destruyeron la alta tecnología de Tartaria para darnos a cambio migajas costosas. ¿Qué sucede si todos los rascacielos del mundo recopilan y utilizan secretamente la energía electromagnética gratuita y no pagan nada? ¿Qué pasaría si Nikola Tesla no hubiera inventado nada en absoluto y Mark Twain hubiera desempeñado su papel? ¿Qué pasaría si los obeliscos, catedrales fueran plantas de energía tartarianas muy antiguas para la extracción de energía electromagnética limpia, libre, saludable e inalámbrica, y la generación de todo tipo de ondas, principalmente infrasónicas, que fueron destruidos o dotados de símbolos para ocultar el propósito original? ¿Y qué pasaría si estos palacios tartarianos se iluminaban más de 700 años antes de que un hombre gris llamado Thomas Edison comenzara a privar a la humanidad de energía libre y erigiera monopolios en beneficio de unos pocos?
¿Qué pasaría si el JP Morgan estadounidense fuera también el abuelo materno del presidente JF Kennedy? El barón brasileño de Río Branco, un miembro del clan Rockefeller y el autor de Los Miserables. ¿Qué sucede si la civilización global altamente avanzada de Tartaria ha sido completamente desmontada y luego destruida por parásitos entre 1900 a 1940 con armas de energía directa? ¿Qué pasaría si las imágenes se retocaran posteriormente para incluir postes y cables de iluminación falsos? Si poblaron las ruinas con los muertos, caminando despreocupadamente entre los restos. Se han insertado letreros de telégrafo y cable en las fotos a pesar de que San Francisco era totalmente inalámbrico. Se agregarán grúas falsas en la parte superior de los edificios para simular que estaban en construcción. Y esqueletos falsos de edificios en una ciudad que podría tener más de 1000 años. ¿Qué pasaría si San Francisco fuera una ciudad imperial tartariana con más de 10 palacios reales, islas artificiales y un puerto estratégico frente a Eurasia y que conecta las Américas? Si sus edificios elaborados tuvieran mucho más de 500 años y la tecnología sofisticada contradiciera la historia de la fundación de la ciudad en 1776, y todo el cuento de la historia oficial, por lo tanto, tenía que quemarse y borrarse sin piedad. Esta pregunta es clave. ¿Qué pasaría si los parásitos que tomaron el poder mundial estuvieran formados por hombres y mujeres híbridos andróginos con niños adoptados creados en laboratorio y modificados genéticamente? Y si falsificaran sistemáticamente sus propias muertes para interpretar nuevos personajes. ¿Qué pasaría si el comunismo, el capitalismo, el socialismo, el liberalismo fueran teorías socioeconómicas creadas para ocultar la misma forma de opresión en los 6 continentes? Si las eminencias grises altamente posicionadas actuaron como Mussolini, el señor del bigote, Lenin y Trotsky en presentaciones que nunca dejaron que el papel fotográfico, las películas, las enciclopedias o el terreno del ilusionismo sucedieran en la vida real. ¿Qué pasaría si los bolcheviques hubieran destruido la Gran Tartaria y gobernaran el mundo hasta el día de hoy, aliados con los sioasis o los fascistas? Si las revoluciones y las guerras mundiales fueron una farsa para ocultar el exterminio programado de los tartarianos. Si los parásitos de las pistolas grandes trabajaron en medio de la noche para disparar a civiles desarmados durmiendo en sus casas en París, Pekín, Mesina, Santiago de Chile, Ciudad del Cabo, San Francisco, entre muchas otras ciudades. ¿Crees que alguien te dice constantemente mentiras? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.